Y vamos a tomar el tiempo de la palabra esta noche. Yo he dicho siempre, mi llamado es a ser maestro, por eso no me canso y no me canso y no me canso y enseño y enseño. Y tal vez algunos quisieran algún mensaje de esos que salen rayos desde el púlpito, pero fui llamado a enseñar. Y voy a dejar principios en su corazón que les sirvan para su vida. Esto es importante. Hemos venido relacionando el tema del conflicto de los reinos. Esto lo hemos estado haciendo los domingos cuando a mí me programan para la enseñanza. El conflicto eterno de los reinos. Y hemos hablado muchas cosas relacionadas a ese conflicto. Y una de ellas es que no es disposición nuestra el entrar en ese conflicto. Efesios capítulo 6 dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino que es contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad, las que gobiernan, las que operan en las regiones celestes. Esto significa que hay una multitud de enemigos que se levantan contra la vida del hombre y no solo del cristiano. Se hace, por supuesto, una lucha necesaria en el cristiano. Pero todo hombre y toda mujer ha sido ya objeto de ese conflicto. De tal manera que alguien podría decir, bueno, yo no quiero pelear esa batalla. Pues no la pelee, ya está vencido. Porque el enemigo no está preguntando si tú quieres pelear esa batalla. Él entra porque su naturaleza, lo explicamos, como me gustaría regresar desde el principio, lo explicamos, su naturaleza le manda estar en conflicto. Y Dios mismo decretó ese conflicto. Génesis capítulo 3, el versículo 15, Dios dijo, y pondré enemistad. Pondré enemistad. De manera que aunque alguien diga yo no quiero entrar en esa confrontación, ya está en esa confrontación. Hay una lucha. El Espíritu Santo, inspirando al apóstol Pablo, no dice algunas veces van a tener lucha. No, dice tenemos lucha. Hay una lucha y esa palabra que se usa allí es ese encuentro que se daba entre dos gladiadores, un encuentro de fuerza física. Y ellos se enfrentaban y usaban lo mejor de sus armas y se entrenaban para eso, para ese momento o para ese tiempo de la lucha. ¿Y por qué? Porque solamente uno de los dos podía salir con vida de esa arena, de ese lugar donde se enfrentaban. No podía haber un empate. No, uno de los dos tenía que morir. Y ese es el término que usa allí Efesios, el capítulo 6, el versículo 10 en adelante. Cuando dice que nuestra lucha, nuestro conflicto es contra fuerzas espirituales de maldad, huestes. Y cuando habla de huestes, habla de multitudes, que significa que por todos lados vas a encontrar siempre un choque espiritual, en todos lados, estés donde estés. Y recuerden, no es solamente, se hace necesaria esa lucha en el cristiano, pero no es solamente el cristiano el que está enfrentado en esa lucha. Es todo hombre y toda mujer. ¿Por qué? Porque el hombre y la mujer fueron creados, diseñados a imagen y semejanza de Dios. Y fueron creados para gobernar. Todos, aun aquellos que ni siquiera quieren creer en Dios y niegan la divinidad. Aun ellos tienen la imagen y semejanza de Dios. Y Satanás detesta eso. ¿Y por qué enseñé de esto? ¿Y por qué se inició ese conflicto? Porque el hombre
fue creado en esta tierra para gobernar esta tierra y Satanás la ocupaba con su oscuridad. Y cuando el hombre es puesto, Satanás lo ve entonces como una amenaza, y empieza a luchar contra el hombre. Pero vayamos a Efesios y vamos a tomar un elemento más. Enseñé hace unos domingos acerca del primer elemento que se menciona allí como la armadura que proviene de Dios. La armadura de Dios le pertenece a Dios, pero Él la pone a nuestra disposición. Los guerreros diseñaban su armadura de acuerdo al área de conflicto que enfrentaban. Me refiero a los soldados, a los guerreros antiguos, de donde toma el apóstol Pablo la ilustración para hablarnos de este conflicto. Y ellos diseñaban diseñaban para ellos una armadura, un vestido que debía ser el adecuado para garantizarles que pudieran, por una parte, ser efectivos con sus armas, pero por otro lado también ser efectivos en la defensa contra las armas de su enemigo. ¿Qué hacían entonces? Estudiaban al enemigo. Lo hacen y estamos allí en plena competencia de fútbol y lo que hacen es observar cómo juega el otro equipo, observan, analizan cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, pues lo hacían. Y quienes representaban y entrenaban a esos guerreros sabían a quiénes se iban a enfrentar, de manera que diseñaban un traje personalizado que pudiera darles, lo dije ya, pero lo voy a enfatizar de nuevo, pudiera darles la libertad para poder usar con habilidad sus propias armas contra el enemigo. Pero a la vez sabían qué armas iba a usar el enemigo. Sabían y diseñaban también esa vestidura para defenderse de esas armas. Y de eso estamos hablando. Dice la palabra, por tanto, versículo 13, Efesios 6, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Y esa expresión es extraordinaria. Dice, tomad toda la armadura de Dios. El Nuevo Testamento interlineal dice, de Dios, tomen ustedes, de Dios, tomen ustedes toda armadura. Esto significa todo aquello que proviene de Dios. En este caso, no hay un vestido personalizado. En este caso, no hay una armadura personalizada, sino que es una armadura que le corresponde a Dios. Es de Dios, proviene de Dios. Expliqué en una ocasión que es lo mismo que el rey Saúl quiso hacer con David. Le dijo, ve a pelear, eres un muchacho, no tienes la destreza, no has sido entrenado para enfrentar una batalla cuerpo a cuerpo como ese gigante quiere que vaya alguien, porque de eso se trataba. Una guerra directa, una batalla, una lucha directa. Pero el rey dice, te voy a dar mi armadura. Fue diseñada para mí, fue diseñada para el rey. Y la toma David y dice, yo no puedo con esto. Porque las armas que voy a usar, esta armadura no me lo permite, no me da la libertad. Y en este caso, no es algo que Dios diga, voy a hacer una armadura para Nimsi, voy a hacer una armadura para Auri, voy a hacer una armadura para Mau. No dice eso. No es así. Es la armadura de Dios. Es Dios quien dice, te voy a dar mi armadura. Te voy a dar lo que yo diseñé para mí. Pero te lo doy. Lo pongo a tu disposición. Pero, ¿en qué debemos hacer énfasis acá? En que la palabra dice, tomad. Dios no viene y te impone su armadura. Así como leímos
la palabra cuando dice fortaleceos en el Señor. Fortaleceos. Y explicamos que Dios no te va a fortalecer. Lo que Él hace es poner su fuerza a tu alcance. Y dice, tú tienes que fortalecerte. Yo no voy a hacer los ejercicios por ti. Es lo que está diciendo la palabra. Si esta lucha, si esta guerra, en una ocasión, los discípulos se enfrentaron a una situación que no pudieron resolver. No lograron resolver. Había un muchacho endemoniado y no pudieron liberarlo. Y viene Jesús y lo liberó. Ellos dijeron, pero si nosotros hicimos lo mismo. Las mismas palabras que usó Jesús, las usamos decenas de veces, pero nada sucedió. Y le dicen, Señor, ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Están diciéndolo de esa manera. O están revelando qué había sucedido. En cierta forma, Señor, lo mismo que tú dijiste, lo dijimos nosotros, pero ese demonio no se fue. ¿Por qué no pudimos? ¿Por qué si usamos lo mismo? Y Jesús les dice, este género solamente puede ser expulsado si antes hay una vida de oración y ayuno. Y era claro, natural, lógico o lo que usted quiera hacer. Jesús había ayunado, Él había estado en oración, los discípulos no. Por eso Jesús venció en esa batalla, en esa lucha, los discípulos no. Jesús no puede, o lo que está diciendo es, yo hago el ayuno, pero lo hago por mí, para fortalecerme yo. No puedo yo hacer un ayuno y el fortalecido vengas a ser tú. No se puede. Hay algunas personas que quisieran que así sucedieran las cosas. Tienen ciertas situaciones, necesitan vencer en estas situaciones y dicen, por favor, ore por mí. Sí, la persona va a orar, pero quien necesita el poder de la oración es quien está rodeado de ese problema. Aquella otra persona va a hacer ayunos, pero el fortalecido va a ser esa persona. De igual manera, Dios dice, aquí está mi fuerza, aquí está mi fuerza, aquí está mi poder, puedes tomarlo, pero yo no soy el que te va a hacer fuerte. Tú tienes que hacerte fuerte a través de mi poder y de mi fuerza. De igual manera, dice allí, aquí está mi armadura. Quien debe tomarla eres tú. Tomad toda la armadura de Dios. Él la pone a tu disposición. Tómala, úsala. Quien está enfrentado en esa lucha, eres tú. Quien necesita esas armas, eres tú. Las tiene Dios, provienen de Dios, pero las necesitas tú. Por eso dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y esa expresión, y estoy volviendo a lo que ya hemos enseñado, pero es útil y es importante. La palabra dice, para que podáis resistir en el día malo. Dos cosas son importantes acá. El día malo sí vendrá. Y no porque Dios lo haya hecho malo. Es porque hay un espíritu malo llamado diablo que se encarga de arruinar ese día bueno, de sembrar maldad en ese día. Dios está en esta forma diciendo, va a venirte alguna vez un día malo. Y está diciendo, y la única manera de resistir es que te vistas
mi armadura. En cierta manera está diciendo, si no tomas toda mi armadura, si no usas todas mis armas, toda mi armadura, el día malo va a venir, no va a poder detenerse y tú no vas a poder permanecer firme. Vas a flaquear, vas a perder. Y habiendo acabado todo estar firmes, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Sobre esto quiero hacer énfasis, lo que es el poder y la fuerza de la justicia. Ya les hablé la última vez acerca del poder y la fuerza de la verdad. Pero hoy es el poder y la fuerza de la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios, porque es la armadura de Dios. Y él mismo dice, vestíos. Hay otra versión que dice, vístanse. Vístanse, cúbranse con la justicia de Dios. Así como el fortalecernos es una acción que nos corresponde, también el vestirnos con la justicia de Dios es una acción que nos corresponde a nosotros. Ese recurso, ese poder, esa fuerza viene de Dios. Le pertenece a Dios. Solamente podemos encontrarlo en Dios. No le pertenece a este mundo, no le pertenece a este sistema humano, no le pertenece. Le pertenece a Dios. Es algo que no puede encontrarse en este mundo, solamente puede encontrarse en Dios. Así la verdad como la justicia. No viene por sí mismo. Tienes que ir a Dios y tomar esa verdad. Tienes que ir a Dios y tomar esa justicia. No puedes sentarte solamente y esperar que las cosas sucedan a tu alrededor. Y decir, no hay, la palabra dice que ya Jesús me justificó. Y entonces yo tengo la justicia de Dios. Tienes que actuar, tienes que moverte en esa justicia. Esas virtudes, la verdad y la justicia, indudablemente, Dios se las dio al hombre, se las concedió al hombre desde el principio. Pero a causa del pecado, el hombre perdió la pureza, la integridad de esa verdad y de esa justicia. Sin embargo, no ha perdido, escucha bien esto, tómalo, el hombre no ha perdido la capacidad de poder usar esto de Dios. Ni se le ha negado de Dios, ni ha perdido la capacidad, o si quisiéramos decir, el derecho de usarlo. Fue diseñado para eso, para vivir en la verdad de Dios. Fue diseñado o fuimos diseñados para vivir en la justicia de Dios. Podemos usarla. Ah, pastor, pero la Biblia dice que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Sí, pero más adelante la palabra dice, justificados pues por la fe. Romanos dice, no hay justo ni aun uno. Pero eso no significa no podrá haber nunca un justo. No. La palabra dice que si por la fe venimos a Cristo, somos justificados y somos declarados justos. El hombre puede vivir en rectitud y en justicia. Alguien dice, pastor, pero es que nadie es perfecto. Está bien, nadie es perfecto, pero no significa que nadie pueda ser perfecto. Si ahora no eres perfecto, no significa que no puedas ser perfecto. Tienes la capacidad. Porque Dios mismo dice en su palabra que Él nos lleva
en un proceso de perfección hasta que lleguemos a la medida, a la estatura de un, que dice, un varón perfecto. Hechos conforme a la imagen de Jesús podemos llegar a serlo. Tenemos la capacidad, tenemos la habilidad, existe en el hombre. Pero si no se busca esto en Dios, pues no se tiene. ¿Y qué es la justicia? La justicia es la esencia del carácter de Dios. Eso es la justicia, la esencia del carácter de Dios. Y esto se refiere a ese actuar de parte de Dios que siempre es en rectitud de acuerdo a dos cosas, su palabra y sus leyes. Él actúa siempre en rectitud. Lo hace de acuerdo a su palabra y lo hace de acuerdo a sus leyes, a lo que Él ha establecido como mandamientos. La justicia en el carácter de Dios es lo que hace que Dios recompense o pague a cada uno según sus obras. Y vea esto, la justicia de Dios es tan recta, tan exacta, es una justicia tan íntegra que jamás podrá ser movida por un sentimiento. No puede. La palabra dice que Él ha extendido su misericordia. Dice la Escritura que por la bondad o la misericordia de Dios es que no hemos sido destruidos. No hemos sido destruidos. Predicamos en la mañana acerca de la misericordia. Y buscamos al Señor y buscamos su misericordia. Oh, si le dijéramos alguna vez, Señor, trátame con tu justicia, ¿cómo crees que terminaríamos? Por eso es mejor de Señor, trátame con tu misericordia. Porque si te pido que me trates con tu justicia, uy, uy, uy. Él es recto en su justicia. Considera esto, a causa de su justicia, que no puede ser movida por sentimiento alguno, es recta. A causa de ello fue que Dios se apartó de Jesús. Cuando Él voluntariamente, es decir, cuando Jesús voluntariamente quiso tomar nuestros pecados, nuestras iniquidades y nuestras enfermedades. Él quiso tomar el castigo que merecíamos nosotros. Jesús fue reconocido como el unigénito del Padre y lo reconoció Dios mismo. ¿Y qué dijo Dios? Este es mi Hijo amado. Él complace totalmente mi alma, mi corazón. En Él tengo total complacencia. El Hijo amado. El Hijo amado. Pero cuando ese Hijo amado tomó todos nuestros pecados, todas nuestras iniquidades, todas nuestras enfermedades, y se hizo responsable de ello, el Padre lo trató con su justicia. Y qué doloroso. ¿Cómo no fue movido por su misericordia y por su amor? No, el pecado debía ser tratado a causa de la ley y a causa del carácter de Dios, a causa de su palabra. Él había dicho, tal pecado merece este castigo. Este otro pecado merece ese castigo, su palabra. Su ley había sido establecida. De manera que el Hijo amado no pudo evitar el castigo de la justicia de Dios. Imagínate, ese Padre, en su misericordia y en su amor, le dolía, eres mi hijo, pero
no puedo ahora tratarte con mi amor, sino con mi justicia. Y ese hijo clama y dice, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y eso indudablemente rasgó el corazón del Padre. Es mi justicia. Es tan recta su justicia. Recuerde que no puede ser movida por sentimiento alguno. Él ha retrasado, Él ha aplazado la manifestación de su ira, dice la palabra, y lo ha hecho por amor. Lo ha hecho por amor. Él ha aplazado el castigo. Y muchas veces la persona dice, bueno, he pecado y no me pasa nada. Sí. He hecho esto y las cosas siguen igual. Sí, porque aún la misericordia, hay alguien que resiste, dice, la manifestación de ese juicio sobre tu vida. Pero una vez, como dice la Escritura, se cierre el tiempo y el libro, es allí donde dice la palabra, entonces será el lloro y el crujir de dientes. Porque la persona, el pecador, tratará de apelar al amor y la misericordia de Dios, y Dios dirá, se terminó. No puedo ya tratarte con mi amor y mi misericordia. Ahora es el tiempo de tratarte con mi justicia. Y hay abundante enseñanza en la Escritura acerca de ello. Esas mujeres que esperaban las bodas fueron descuidadas, llegó el tiempo, se cerró la puerta y nadie la pudo abrir. Ni los ruegos, ni el llanto, ni nada pudo abrir esa puerta. La justicia, recuerde, la justicia de Dios es tan pura y tan recta que no puede ser movida por sentimiento alguno. Cuando Jesús fue a la cruz llevando nuestras culpas y Dios trató a Jesús como un pecador, no siendo él un pecador, lo que está haciendo es revelándonos el acto de su justicia. Piensa en esto, reflexiona en esto. Si Jesús, siendo el Hijo perfecto, nunca hizo pecado, nunca hubo engaño en su boca, nunca maldijo, ¿podrías hacer una comparación de tu vida? ¿Eres tú más perfecto que Jesús? Piensa. Nunca has pecado. Jesús nunca pecó y tú dices, pero yo nunca he pecado. En él no hubo engaño. No, en mí no hubo engaño. No. Entonces piensa, si Jesús, siendo lo que era, el justo, el Hijo perfecto, cuando Dios lo trató con su justicia, no pudo evitarle que fuera a la cruz. No pudo estorbar que Él llegara hasta la muerte, como dice la palabra, y muerte de cruz. ¿Qué podrías esperar si no buscas la remisión de tus pecados? ¿Qué podrías esperar? Piénsalo. Sí, y quizá la ilustración no es la mejor, pero si Dios dijo, me siento atado por mi justicia, no puedo. Me duele, estoy sufriendo por lo que te está pasando, eres un hijo perfecto, obediente en todo, nunca pecaste, pero tomaste sobre ti el pecado de todos aquellos. Y yo me siento
atado por mi misma justicia, no puedo hacer nada. Si Él lo hizo así con su Hijo amado Jesucristo, ¿qué podría esperar un hombre, una mujer hoy día? Que no busque la remisión de sus pecados. Jesús fue condenado por tribunales humanos en un juicio basado en ¿qué? ¿En justicia o en injusticia? En injusticia. Si leemos allí en los evangelios, el juicio de Jesús fue un juicio viciado. Viciado, en todo sentido. Se usaron testimonios falsos, la acusación era falsa, se inventó, diríamos, el delito. No había tal ley quebrantada. Esto se inventó, se armó un show. Y él fue condenado en un juicio totalmente injusto. Pero ¿qué hace Jesús? Jesús no apeló a la justicia de Dios para que se enmendara ese veredicto que le había sido impuesto o ese castigo que le había sido impuesto. Porque Él, de alguna manera, no estaba pensando en librarse a sí mismo de ese juicio. Un juicio que estuvo viciado de principio a fin. Pero Jesús no clama por justicia para enmendar ese proceso. No apeló a la justicia de Dios diciendo, Padre, mira, las acusaciones son falsas, los testimonios son falsos, los testigos fueron inventados. Estoy siendo condenado. Fui condenado en un proceso totalmente viciado. Él no clamó por justicia sobre su caso, pero él sí clamó por justicia, la justicia de Dios, por el pecado nuestro, que era un juicio verdadero, legítimo. Él dice, voy a tomar ese pecado. Él merece, ella merece ser condenada. Señor, juzga ese pecado en mí. Apeló a la justicia de Dios para que en Él se juzgara ese pecado. Lo hizo, como dice una alabanza, por amor. Por amor fue a la cruz. Por amor sufrió todo eso. Y a esto se refiere la palabra. Toma la justicia de Dios como una coraza que pueda protegerte de los ataques del enemigo. ¿Cómo se usa o cómo se aplica? ¿Cómo es que la justicia puede protegernos? ¿Cómo puede convertirse en una coraza alrededor de nuestra vida? De tal manera que podamos resistir y vencer los ataques del enemigo. De tres maneras. Anote lo siguiente. Número 1, descansando en la justicia de Dios. Esto parece que no tuviera sentido, porque si la justicia de Dios es tan recta, que no puede moverse ninguna influencia, ningún sentimiento, nada puede mover. Y ahora decimos, bueno, descansa en la justicia de Dios. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se da esto? Veámoslo de esta manera. Todo este mundo está lleno de injusticias. ¿No es cierto? Sí. Por todos lados hay injusticia. Si empezáramos a enumerar, no nos alcanzaría este tiempo para hablar de todas las injusticias que hay a nuestro alrededor nuestro. Y nosotros somos frecuentemente lastimados por las injusticias de este mundo.
No sé si solo a mí me ha pasado, pero pienso que a ustedes también. Constantemente nos tratan con injusticia. Y eso muchas veces lastima o hiere nuestro corazón. Estamos rodeados de injusticia. En alguna ocasión nos tratan con injusticia. Esto lastima nuestro corazón, esto hiere nuestro corazón, y un corazón herido no puede retener la vida. Hace unos años, no sé si menciono pero creo que puede ayudarnos. Hace unos años, mi hermano menor, el menor, lo queríamos mucho, siempre hay algo especial en el menor, pero fue agredido, le dispararon y una bala perforó su corazón. Y él, cuando llegó al hospital, llegó clamando y pidiendo: por favor ayúdenme, por favor ayúdenme. ¿Y qué podíamos hacer? ¿Qué podíamos hacer? Y lo llevaron, y ¿qué no quisiera uno hacer? Pero su corazón estaba herido. Al poco tiempo el médico dice: no pudimos hacer nada. La vida se escapó. Un corazón herido no puede retener vida. Ninguno de los hermanos que estábamos allí, ninguno del personal del hospital pudo hacer algo. Ese corazón estaba herido. Muchas veces las injusticias hieren tu corazón. Y un corazón herido sufre de hemorragia y no puede hacerse nada. Fue herido. La vida se escapa. Y la vida se escapa. Y aunque la persona clame y diga lo que quiera, no puede. Ese corazón fue herido. Un corazón herido no puede resistir, no puede proveer vida a la persona. Pero cuando estamos cubiertos con la justicia de Dios, cuando estamos cubiertos con la justicia de Dios, no permite, esa justicia no permite que ese corazón herido deje de funcionar. Cuando no estamos cubiertos con la justicia de Dios, cualquier injusticia va a lastimar nuestro corazón y no vamos a poder resistir. Y esto va a traer muerte lenta a nuestra vida. ¿Por qué? Porque no hubo una justicia que nos protegiera. Cuando estamos cubiertos con la justicia de Dios, nos basamos entonces en esa justicia. Quizá lo que nos hagan sea muy injusto, pero nosotros descansamos en la justicia de Dios. Quizá la ofensa que sufriste es una ofensa injusta. Y tú dices: no es justo lo que me hicieron. Pero cuando te mantienes ofendido, tú dices: tengo derecho a ofenderme, ¿no es cierto? Porque fue injusto lo que te hicieron. Y tú dices: yo tengo derecho a estar ofendido. ¿Por qué? Porque yo no hice nada para merecer esa acción. Esto dice, el apóstol dice, esto es el estar
ofendido legalmente. Me dolió. Yo no hice nada para merecer esa acción. Yo estaba actuando en rectitud, en obediencia. Y me trataron como si yo hubiera hecho algo malo. ¿Tienes derecho a sentirte ofendido? Sí tienes derecho. Pero cuando descansas en la justicia de Dios, no permites que esa ofensa se extienda en el tiempo. Porque tú dices, no, yo estoy descansando en la justicia de Dios. Dejas de estar, como dice el apóstol, dejas de estar legalmente ofendido. No sé si me explico o está demasiado enredado. Y aquí hay cosas importantes que deben tomarse o deben considerarse. Debes pensar, esa ofensa, piénsalo de esta manera. Reflexiona. ¿Realmente te ofendieron o tú te ofendiste? ¿Sí? Piénsalo. ¿Realmente te ofendieron o tú te ofendiste? Por lo general, somos nosotros los que nos ofendemos. Sí. Y mantenemos ese dolor y esa amargura porque nosotros queremos mantenerlo. Aquel quiso hacer lo que quisiera hacer. Si tú no quisiste ofenderte, no te ofendes. ¿Me explico? Casi el total de las ofensas ocurren porque tú quieres sentirte ofendido. Si tú no quieres, tú dices, no. Pero es que te dijeron groserías. Sí, pero no me siento ofendido. Pero ese allí te maldijo y sí, pero lo que él quiere es que yo me sienta ofendido. Y yo no me voy a dejar el ser ofendido, mejor lo bendigo. Y esta que se pone verde y se pone azul y se pone esto, pues que se ponga del color que quiera. Yo no me voy a ofender y yo no me siento ofendido y no caigo en la ofensa. ¿Es fácil? No es fácil, pero si estás descansando en la justicia de Dios, tienes la coraza de la justicia, tú dices, no entra, la ofensa no entra a mí. No entra. Grítame lo que quieras gritar, dime lo que quieras decirme, la ofensa no va a entrar a mi vida, estoy cubierto con la coraza de la justicia de Dios. Y si estoy cubierto con la coraza de la justicia de Dios, ninguna injusticia, sea la que sea, me va a lastimar, me va a ofender. Y aquel que se muera allí tratando de ofenderme, y yo sigo dándole gracias a Dios y sigo disfrutando de la vida. Les he dicho, un día en un autobanco hubo un tipo allí que me dijo de todo. Yo dije, no me voy a ofender. Y me hacía todo tipo de señales y todo. Dije, no, yo no me voy a ofender. Y terminé mi trámite y cuando fui lo despedí con una sonrisa y lo bendije y me fui. No sé si él fue a parar al hospital, pero yo no. No me dejé ofender. Mira cuánto te evitarías si te cubrieras con la justicia de Dios, como una coraza. No entran ofensas. Pero es que esto y lo otro, no, pero no. Y allí el esposo quiere pelear y pelear, la esposa dice, no, pero yo no quiero. Si es que no, pelea tú, pero yo no. O la esposa quiere pelear y todo, y el esposo dice, no, yo no. Ven, te voy a abrazar, nada, que nada de esto, bueno, es cosa tuya.
pero yo no voy a pelear. No voy a dejar. ¿Cómo se logra esto? Cuando estás cubierto con la justicia de Dios como una coraza. Pero si cualquier cosita ya te sacó, ya te sientes ofendido y ofendido, ya extendiste esa ofensa, ya no es de 5 minutos, nada de que contar a 10, nada de que eso, puedes contar hasta 10 años y sigues con la ofensa. No. Cuando tú dices, no, ninguna injusticia me va a lastimar, ninguna injusticia me va a herir, yo descanso en la justicia de Dios, estoy cubierto por la justicia de Dios. Esa ofensa no llegará a tu corazón. No te pases los días, no te pases los meses, los años, con tu mente metida en esa ofensa. Al ofensor quizás hasta se le olvidó ya que te ofendió. Pero tú sigues guardando eso. Y dices que no se me olvida. Es que lo que me hizo a mí no se me olvida. ¿Qué ganas con no olvidarlo? ¿Qué ganas? Piénsalo. ¿Ganas más años de vida? ¿Qué ganas con mantener esa ofensa allí y aferrado a esa ofensa? ¿Qué ganas? No ganas nada. No tiene ningún beneficio para tu vida. Recuerda, este mundo está rodeado de injusticias. En alguna ocasión te van a tratar con injusticia. Pero si estás con la coraza de la justicia de Dios, pues no te vas a ofender. Y dices, no, y no, y no. Yo disfruto. Nada, ninguna injusticia me va a arruinar mi día. No. Lo voy a disfrutar. Piénsalo. Eso es vencer. Porque el enemigo lo que quiere es arruinarte. Quiere verte llorar, quiere verte amargado, quiere verte abatido. Eso quiere. Pero cuando tú dices, no, este es el mejor día, te gritaron un montón de cosas y tú dices, no, yo dependo de lo que Dios diga de mi vida. Y disfrutas ese día, no te lo echan a perder. ¿No les ha sucedido que a veces se dice, es que bien iba el día, pero esto lo echó a perder? Porque tú quisiste que lo echara a perder. Si estás entrenado en la lucha y dejas que pase, que vaya, ahí rebote donde quiera rebotar, en mí no. No te echan a perder tu día. Tú lo sigues disfrutando y lo disfrutas y lo disfrutas. Esto es lo que David dice del bien y la misericordia de Jehová. David dice, el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. He tratado muchos casos de estos. El último caso, alguien que está ofendido y está lastimado y no está asistiendo a su iglesia. ¿Quién está perdiendo? Él está perdiendo. Yo no sé si solo a mí me pasó, a ustedes no, pero algunas veces a causa de las ofensas yo no comía, no desayunaba, no almorzaba porque me sentía ofendido. Pues después dije, ¿para quién es el daño? Para mí. Y eso le está pasando a esta persona. Se va a morir de hambre espiritual por estar ofendido. Y David dijo, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Y sigue declarando hasta que llega al punto y dice, Él prepara un banquete para mí y prepara la mesa donde puedan verla todos mis enemigos, en presencia de mis angustiadores. Dios dice, vamos a buscar un lugar donde esos que te están angustiando puedan ver la mesa, lo que te voy a preparar. Y David dice, allí es donde Jehová, mi pastor, allí me sienta, donde puedan verme todos mis angustiadores, y ahí estoy yo en mi mesa con un gran banquete, y ellos que se les hace un nudo el intestino allí. Y dice, queríamos verlo ahí llorando, amargado, queríamos verlo en desgracia, pero en lugar de eso, está disfrutando de un gran banquete. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué más? ¿Cómo es que la justicia de Dios es una coraza en nuestra vida cuando formamos nuestro carácter en esa justicia? Formamos nuestro carácter en esa justicia. Entonces, piensa en esto. Aunque todo mundo actúe en injusticia, si formaste tu carácter en la justicia de Dios, tú vas a actuar siempre en justicia. Y no va a haber forma que Satanás pueda señalarte o acusarte de algo. Bueno, es el acusador y sí te va a acusar. Pero dice la palabra, Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación. Habrá muchas acusaciones, pero aquí hay una juez y ella sabe que es muy diferente que alguien esté siendo acusado de algo a que sea condenado por esa acusación. Y Satanás te puede acusar de miles de cosas, pero Dios dice, si estás en Cristo Jesús, nunca serás condenado. Nunca, nunca serás condenado. ¿Cómo es que funciona esto? Formando tu carácter en la justicia de Dios. Todo mundo puede estar actuando en injusticia. ¿Cómo? ¿Qué ejemplo podemos dar? No sé cuál ejemplo, pero viene a mi mente esto. Tú dices, esos gobernantes se están robando el dinero de mis impuestos. Ellos están actuando en injusticia. Y a ti te sobran las ganas de no pagar esos impuestos. Y dice, porque no es justo. Yo pago mis impuestos de manera justa y ellos se lo roban. ¿Tienes razón? Sí. Ellos están actuando en injusticia. Pero cuando formaste tu carácter en justicia, tú dices, ese es el problema de ellos. Pero yo voy a actuar de acuerdo a mi carácter, que es justo. No parece justo. Es mi dinero, son mis impuestos. Sí, pero tu carácter es justo y tú dices, yo los pago. Pero se los están robando. Pero mi carácter de justo no me permite actuar en injusticia. No sé por qué tomé ese ejemplo, pero no sé si sea el mejor. Pero habrá muchos otros. Habrá muchos otros. Forma tu carácter. Y número 3, quiero terminar allí, ya es tiempo de terminar, ¿verdad? Amén, diga amén. Es tiempo de terminar. ¿Cómo? Cubriéndonos, mire, cubriéndonos con la justicia de Cristo. Se convierte en una coraza. Esto está relacionado con la redención que Él ya realizó a mi favor. Él pagó ya toda culpa y Él es el único que tiene la potestad
de declarar mi pecado redimido o no. Él es el único. En Apocalipsis se habla acerca de ello y dice, se preguntó y se buscó si alguien tenía el derecho de abrir ese libro para revisar allí el pecado de todo el mundo. Y nadie se encontró con el derecho o digno de abrir ese libro. Solo el Cordero, solo Jesús. Y como Él tiene todo ese derecho, y como tú viniste a Él y le dijiste, Jesús, te confieso mi pecado y me aparto de ese pecado, Satanás se va a poner más rojo de la ira y va a querer ver en ese libro a ver cuántos de tus pecados están allí todavía activos y cuántos ya fueron borrados por la sangre del Cordero, pero no tienen derecho, solo el Cordero. Y Él va a decir, allá una mañana, allá una tarde, una noche, Él, a quien Satanás lo acusa de que hizo esto, hizo aquello y todo lo demás, Él vino a mí y me pidió que le remitiera sus pecados, que le perdonara sus pecados, que le borrara sus pecados. Él está cubierto no por su propia justicia, Él está cubierto por mi justicia. De manera que no puede ser castigado por ese pecado que ya fue juzgado, que ya fue juzgado. ¿Vencemos? ¿Es tan difícil reconocer el pecado y venir de rodillas delante de Jesús y decirle, Señor, pequé, te ofendí? Eso es tan difícil. La mayoría lo que procura es ocultar su pecado. Y dice, no quiero que nadie lo vea, no quiero que nadie se entere que pequé. Y lo oculta. Pero la palabra dice que un día todo va a salir a luz. Por eso lo mejor no es ocultar el pecado, lo mejor es confesar el pecado y apartarse del pecado. Es la enseñanza o el camino de redención que Jesús nos da.